Ok, bueno, compañeros, vamos un poco igual, o sea, rápido. O sea, ya definimos los autómatas finitos deterministas o los vamos a definir. Son los autómatas finitos deterministas, son parte de los lenguajes regulares, los cuales son abstracciones de las máquinas sin tomar en cuenta la forma de la máquina ni sus dimensiones, sino que se enfoca a entender cómo funciona. Capturan solamente el aspecto referente a las secuencias de eventos que ocurren. Siguiente, por favor. Aquí vamos a tomar a los autómatas como reconocedores y se refiere a que un autómata finito determinista es un reconocedor, ya que se ajusta con los contenidos de la información teórica y utilización que se le da dentro del diseño de los analizadores léxicos. Para estos autómatas solamente tenemos dos tipos de salidas o aceptaciones y se refiere a que los autómatas solo limitarán a aceptar o no una determinada cadena recibida en la entrada. Por lo tanto, podemos decir que la salida de los mismos solo tendrá dos valores posibles: aceptar o no aceptar a la palabra de entrada. Siguiente, por favor. Lo importante o lo más considerable aquí es la quíntupla de los autómatas y dice lo siguiente: dice, los autómatas finitos deterministas quedarán formalmente definidos mediante una quíntupla. Podemos aquí notar dos ejemplos en los cuales únicamente lo que cambia es el alfabeto de símbolos de entrada, o sea, bueno, el signo, que de un lado es sigma y del otro lado es v. Q mayúscula, que es el conjunto finito de estados, ahorita lo vamos a ver. Q0, que es el estado inicial. F mayúscula, que es el conjunto de estados finales o de aceptación. Y F minúscula, o en su caso delta, que es la función de transición de estados. Siguiente, por favor. Bueno, compañeros, aquí tenemos un ejemplo de un autómata finito en la vida real. Recordemos que para que nosotros sepamos que es el nodo de entrada, tiene que estar señalado con una flecha y el nodo de salida tiene que estar con doble círculo, como se puede apreciar aquí. En esta situación, pues alguien está soltero, conoce a alguien, se casan, bueno, hay boda y acabas casado. Después de estar casado, en este caso tenemos dos posibles entradas: que haya divorcio o que haya muerte del cónyuge, ¿no? Que te quedes viudo. Entonces, si hay divorcio, puedes tener otra posible entrada en la cual pues andes de pillín y pues te comprometas y tengas otra boda y vuelvas al estado de casado. Si tienes la mala suerte después de que te casaste, que se muera tu cónyuge, te puedes quedar viudo. Pero si te gusta todavía andar pues de picaflor, pues te puedes volver a casar y así repetidamente. Ok, bueno, como mencionó mi compañero, aquí podemos, o sea, bueno, en la flecha de inicio exactamente es el autómata de inicio y esto lo vamos a ver con un ejemplo. Eh, Aquí, como habíamos mencionado, P es el estado inicial y para el conjunto bueno, el alfabeto de símbolos de entrada vendría siendo 0 y 1. Además perdón, de Q mayúscula con el conjunto finito de estados que vendría siendo P, Q y R. Entonces aquí podemos ver que igual P función, hacia la función de transición, o sea, P transición 0, podemos decir que se dirige directamente al estado final, que sería Q. P transición 1 se dirige hacia R. R transición 0 y 1 se dirigen hacia el mismo conjunto de estado. Y Q en transición 1 regresa al estado final y Q en transición 0 se dirige hacia el estado R. Siguiente, por favor. Esto es como bueno, lo que les estoy explicando. El autómata finito determinista, esa es la quíntupla. Después, el, el alfabeto de símbolos de entrada, como les había mencionado, es 0 y 1. El conjunto finito de estados viene siendo PQR.
con conjunto de estados del alfabeto, el estado inicial, como se lo mencioné. Y aquí cuando vemos la tabla, es lo que les decía, para el estado de transición de P0, Q0, se dirige hacia Q y hacia P. El estado de transición de R0 y R1 se dirigen hacia R, y P1, y aquí hubo un error, bueno, y Q1, perdón, bueno, perdón, P0 y P1 se dirigen hacia Q y hacia R. Si pueden regresar solamente un momento, así es como quedaría el diagrama de flujo. Siguiente, siguiente. Bueno, pues aquí tenemos como un ejemplo ya más complejo, en el cual tenemos, pues dado el siguiente diccionario, en el cual es A, B, C y D, vamos a comprobar si la cadena A, B, B, C y B, C, D son reconocidas por el autómata. Como dijo mi compañero en las diapositivas anteriores, recordemos que nuestro autómata nos va a responder si sí o si no pertenecen nuestras cadenas a nuestro diccionario, en este caso al autómata. Aquí tenemos la tupla, que es aquí tenemos A, B, C y D, que es el diccionario. Tenemos todos los estados, que es desde Q0 a Q5. Tenemos el estado inicial. El estado final, aquí tenemos que es Q3, como se puede marcar. Y estos son todas las posibles iteraciones, que es la función de transición. Ok, vamos a comprobarlo. Entonces, por ejemplo, para nuestra primera cadena, que es A. Entonces, si estamos en Q0, como nos indica la flechita, si nos ingresan una A, pues vamos a cambiar a Q1. Después, si nos ingresan una B, nos vamos a mover a Q2. Si nos vuelven a ingresar una B, hacemos el loop y seguimos quedando en Q2. Y después, si nos ingresan una C, nos movemos hacia Q3. Entonces podemos determinar que esta cadena sí pertenece, ¿no? Ahora vamos con la cadena BCD. La cadena BCD, si nos vamos al estado inicial otra vez, podemos ver que también le podemos meter al estado inicial la, la letra B. Al meterle la letra B nos vamos a Q4 y en Q4 se le ingresa la letra C y como vemos acabamos en Q5. En Q5 podemos llegar al ser ingresada la letra D, regresamos al estado final y pues ahí acabaría esa cadena y podemos comprobar que también forma parte de nuestro, ¿cómo se llama? Bueno, pertenece al autómata. Bueno, también podemos crear las tablas de transición. Las tablas de transición, en mi opinión, me ayudan más a comprender qué es lo que está pasando con el autómata en cada momento. Les explico. Teniendo el autómata pasado, que es podemos apreciar que cuando estamos en Q0, que es el estado actual, y le ingresamos la A, cambiamos a Q1. Igual, ya cuando estamos en Q1, pues le ingresamos B y cambiamos a Q2. Le ingresamos B y pues como es un loop, seguimos quedando en Q2. A Q2, ya cuando le ingresamos C, cambia a Q3 y pues ya llegaríamos a nuestro estado final, que es este. Y en el caso de la segunda cadena, cuando tenemos la entrada B en el estado inicial, que es el estado Q0, nos vamos directitos a Q4. Después a Q4, si le ingresamos el C, pues nos vamos al Q5 y de Q5, si le ingresamos el D, nos vamos a Q3. Ok, aquí tenemos otro ejemplo de un autómata finito determinístico, pero en este caso nuestro alfabeto solamente es 1 y 0 como binario. En este imagínense que todavía no está el autómata, porque esta ya es la solución, pero nos dice que tenemos que tener solamente 4 estados en el cual acepte la siguiente cadena, ¿no? Entonces, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Obviamente hay diversas formas de poder crear este autómata, pero la forma en la que yo lo creé es que, por ejemplo, para comprobar nuestra cadena, vamos aquí al estado A
y pues nos dice que es 1, entonces agarramos el camino de C. Después nos da el 0 y pues vamos a acabar en D. Pero ahí, como no acaba la cadena, entra el siguiente carácter y nos damos cuenta que es un 1. Entonces en el 1 regresamos a B y nos ingresan otro B, 1. Entonces volvemos a D. Aquí nos ingresan un 0 y volvemos a A. Después nos ingresan otro 0, volvemos a B. Y por último nos ingresan un 1 y acaba la cadena. Y podemos concluir que esta cadena sí está dentro, bueno, sí pertenece a este autómata y está dentro del lenguaje. Aquí podemos ver la tupla, que el diccionario es, como ya lo había mencionado, el 0-1. Nuestros estados es A, B, C y D. Nuestro estado inicial es el A. Nuestro estado final es el D. Y estos son nuestras funciones de transición, todas las posibles transiciones que podemos utilizar. Aquí creé de igual forma mi tabla de transición para poder tener un poco más organizada toda la información y seguir los pasos que ya previamente vimos en la presentación pasada. Bueno, ahora vamos con las expresiones regulares. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son? Son una serie de caracteres que forman un patrón. Normalmente representan otro grupo de caracteres de tal forma que podemos comparar el patrón con otro conjunto de caracteres para ver las coincidencias. Aquí podemos ver otras definiciones muy similares. Siguiente, por favor. ¿Para qué sirven? Bueno, pues establecen las bases para el desarrollo de programas y así como para la construcción del compilador necesario para ello. Siguiente. Bueno, ¿cómo se forman? Hay tres formas para poder hacerlo. Puede ser la primera puede ser con caracteres normales, así como en ese ejemplo ABC. La segunda puede ser con combinación de caracteres normales, ya sea por ejemplo mayúsculas y minúsculas intercaladas, o bien metacaracteres. Los metacaracteres describen ciertas construcciones o disposiciones de caracteres. Por ejemplo, si un carácter debe estar al inicio de la línea, o si solo un carácter debe o puede aparecer exactamente una vez, o más veces o menos. También a las expresiones regulares se les conoce como regex. Es más que nada por las siglas en inglés. El patrón regex sencillo ABC requiere una coincidencia exacta. Por lo tanto, se buscarán cadenas de caracteres que no solo contengan los caracteres ABC, sino que también aparezcan en ese estricto orden. Las expresiones regulares con caracteres especiales funcionan de manera diferente, ya que no solo se buscarán coincidencias exactas, sino también escenarios especiales. Por ejemplo, en el caso que les muestro en pantalla, el asterisco hace que la búsqueda se centre en cadenas de caracteres que empiecen por la letra A y que terminen por la letra C. Y entre medias pueden contar con cualquier número de caracteres B, por ejemplo, A, B, 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 asterisco C, o ABC o ABB, asterisco C. Siguiente, por favor. Bueno, para formar una expresión regular hay que tener en cuenta estas tres cosas. Vale la pena considerar la longitud, porque cuanto más compacta sea la expresión regular, menor será su tiempo de procesamiento. No obstante, no se debe de descuidar la legibilidad, porque si las instrucciones originales son demasiado complicadas y no tienen comentarios, modificarlas posteriormente es muy difícil. Siguiente, por favor. Y las expresiones regulares pueden aplicar en diversos lenguajes como Perl, Python, Ruby, JavaScript
XML o HTML, por lo que sus usos y funciones pueden ya llegar a ser muy diferentes. No hay como que unas reglas en específico para que tú puedas crear tus expresiones regulares, sino pues ya depende de para qué se van a usar o por ejemplo en estos lenguajes. Siguiente. Continuando con lo que decían mis compañeros, las expresiones regulares son muy útiles porque nos pueden ayudar a hacer búsquedas más efectivas. Por ejemplo, si realizamos una expresión regular en Python, a nuestra izquierda pueden ver justamente cómo se haría utilizándola con regex, y a la derecha pueden verlo sin regex, que sería pues muchos zip anidados. Entonces, bueno, su utilidad va más allá de los compiladores y considero que es como muy útil siempre conocer pues estas formas de realizar las cadenas porque nos pueden ahorrar mucho tiempo de búsqueda. Sí. Particularmente, las expresiones regulares en cuestión de los compiladores nos ayudan, como mencionaba anteriormente, en la parte del análisis léxico. Recordemos que el analizador léxico se encarga de dividir el programa fuente en un conjunto de unidades sintácticas, llamadas tokens en inglés. Una unidad sintáctica es una secuencia de caracteres con cohesión lógica. Un ejemplo de eso podrían ser, por ejemplo, las palabras reservadas, los símbolos simples o múltiples, y las constantes, sean numerales o literales. Para llevar a cabo esta división del programa en unidades sintácticas, el analizador morfológico utiliza un subconjunto de las reglas de la gramática del lenguaje en el que está escrito el programa que se va a compilar. Ese subconjunto de reglas corresponde justamente a un lenguaje regular. Siguiente, por favor. Para cuestión de los compiladores, existen varias herramientas para generar analizadores morfológicos. Una de las más utilizadas es Lex. Lex recibe una entrada de un fichero con texto con extensión .l que contiene las expresiones regulares que corresponden a las unidades sintácticas del lenguaje que se va a compilar, que se le conoce fichero de especificación de Lex. Y como resultado del proceso del fichero de especificación, Lex genera un fichero en código C, el cual implementa el analizador morfológico que reconoce las unidades sintácticas especificadas en el fichero de entrada. Esto es más o menos cómo funciona y realmente pues se siguen las mismas reglas de las expresiones regulares que podemos ver justamente. Por ejemplo, en el metacarácter pues está el de la rayita o el asterisco, en el que representan la unión y el cierre respectivamente. Como unión es justamente como una OR, ¿no? El punto es cualquier carácter excepto salto de línea. Los corchetes y el guión funcionan como para hacer un rango de caracteres. El signo de suma nos indica que existe una o más apariciones de la expresión que lo precede. La virgulilla significa que es una negación, es decir, que buscará que no esté el carácter al que le sigue la virgulilla. El signo de interrogación se refiere a que una parte de la expresión es opcional. Y bueno, las comillas o los metacaracteres que estén presentes dentro de las comillas indica que ya pasan a ser caracteres normales. Siguiente. Entonces, bueno, ya sabiendo esto, no sé si se acuerdan de sus clases. Con esto podemos hacer varias expresiones regulares. Por ejemplo, aquí puse 2 ejemplos de cómo se podría identificar una tarjeta de Mastercard o identificar un sistema de horario de 24 horas. Yo creo que sí nos da tiempo. No sé si alguien tenga una idea de cómo hacerlo. Si quieren, nos podemos regresar a la lámina anterior para que vean los metacaracteres que se utilizan. Pero si nos pueden poner en el chat cómo ustedes podrían significar eso. Les recuerdo, es
Es el de Mastercard, son 16 dígitos en el que empieza del 51 a 55. Y el otro es uno de horario. Yo creo que podemos dar unos 5 minutos. Y bueno, si tienen alguna duda, pues con confianza. El ejercicio trata de hacer la expresión regular que puede encontrar, identificar fácilmente los números de una tarjeta Mastercard. Como recordatorio, las tarjetas de Mastercard cuentan con 16 dígitos, de los cuales los primeros puede ser del 51 al 55. Ya veo que ya varios pusieron en el chat algunas de las respuestas. Por ejemplo, en uno está 5 y entre corchetes del 1 al 5, eso es correcto, porque de esta forma se está señalando que puede ser tanto el 51 o 52, 53, 54, 55. Entonces esa es la forma correcta de poner regex. En el caso de poner 51, 55 sin los corchetes, no es correcto porque está diciendo que solo las tarjetas que tienen justo esa terminación 51 a 55. Y puede que existan otras combinaciones. Y creo que ya pusieron correcto. La respuesta correcta del primer ejercicio sería el que dio Manuel Enrique Castañeda. La segunda, en el que viene de 5 entre corchetes 1 al 5, después entre corchetes del 0 al 9 y del 1 al 14. Bueno, aquí en este caso solo sería el 14. No sé si me di a entender con el ejercicio o si tengan alguna duda. Sí, yo tengo una duda con la segunda respuesta que dio el profesor.
donde al final viene entre corchetes 1-14. Es que esa yo no la había visto. Mm. También tengo duda. El profesor, no sé si podría ayudar, porque yo lo que entiendo del esto de 1 a 14 es que el número podría ser de un dígito a 14 dígitos. Así es, ese sería el error, ¿verdad? Porque podría poner Sí. una vez un 1, después una vez tres números, después una vez 14 números, después una vez y así, ¿no? Sí, exactamente. Sí. La tarjeta, o sea, son 16 dígitos, no pueden ser ni más ni menos. Ujú. Y ya solo empieza, ya sea con 51, 52, 53, 54, 55. El resto de los dígitos puede ser cualquier número. Así es. Tiene que ser exactamente 16, no una posibilidad entre 1 y 14. Tenemos asegurados el 5 del inicio, asegurados del 1 al 5 en la segunda posición, y en las demás posiciones necesitamos forzosamente 14 números entre el 0 y el 9, ¿verdad? Elegidos entre el 0 y el 9. Entonces Sí. sobraría el 1 guión, ¿verdad? Sí, exactamente. Solo sería el 14, ya entre llaves. Muy bien, es correcto. Y bueno, no sé si quieran hacer el segundo o ya pasamos. Pero bueno, a las soluciones. Si quieren, yo creo. Sí, a ver si se A puede. ver si se puede. Aquí como tip, es un reloj de 24 horas, es decir, no puedes tener 36 horas, porque bueno, está hasta las 24, y también considerar que no existen más de 60 minutos. Entonces, la expresión no puede considerar, por ejemplo, no sé, las 13 horas y 77 minutos. ¿Por qué no, Campos? Sí, ¿no? Porque, pues, si fueran las 19 horas, por ejemplo, estoy indicando que el segundo solamente puede ir de Ya. 0 a 3, ¿no? Sí, tienes razón, pero bueno, Es que fue mi primera idea, pero después, sí, ya analizándolo, pues creo que no. sí, Le hace las falta algo 19 ahí. le faltarían, pero si ponemos ahí de 0 a 9, podríamos tener 29 horas, ¿verdad? También. Exacto. Mm. Hay que usar uno de estos, ¿no? Operadores. Ajá, hay que usar un OR. Sí, sí.
También como detalle, faltaría poner los 2 puntos para hacerla como la división entre horas y minutos. Sería Ah, como- claro, sí, también. Muy bien. Nada más le falta un símbolo para que salgan los 2 puntos, ¿no? ¿O no necesita? No es operador, ¿verdad? Los 2 puntos. No, no es operador. Entonces sí pueden aparecer Así nada más, sin sí, ponerle nada el slash, ¿verdad? Ok. Sí, ya, creo que ya lo resolvieron, justamente. Sí. Es Y verdad. bueno, ya, justamente aquí pues la dificultad era este cambio, ¿no? De que no en todos los casos se utiliza del 1 al 9, o sea, horas de 35 horas, ¿no? Así. Entonces, ya por último, como bonus, pues hagamos un ejercicio al contrario, muy sencillo. ¿Qué significa la expresión que aparece abajo? ¿Sumas o restas? No. No. El último interrogante es el operador todavía, ¿verdad? Sí, exactamente. Ah, ok. Si ese operador significa opcional. Ahí respondieron en el chat. Sí, justamente. Pues muy sencillo, son los números del 0 al 9 y puede venir precedido tanto por un más, un menos o ninguno. O sin signo, ¿verdad? Muy bien. O sea, sí, exactamente. Siguiente. Perfectísimo. Y sí, justamente aquí vienen las respuestas, que como podemos ver, sí se acercaron muchos compañeros, y no es que son idénticas. Y bueno, pues como conclusión, realmente, tanto los diagramas de los autómatas como las regex, pues sirven mucho como para el análisis léxico, porque pues permite identificar justamente que se esté llevando bien dicho análisis. Bueno, aquí está nuestra bibliografía. Y esto sería todo por nuestra parte. Muy bien, la verdad es que es una exposición muy completa. Sinceramente, aportaron más de lo que yo esperaba que iban a aportar. Hubo ejemplos muy buenos, incluso hubo ejercicios para nosotros, ¿verdad? Muy buena exposición. Gracias, compañeros. Entonces, pasaremos a la sesión de preguntas, ¿verdad? 10 preguntas para el equipo, si no, pues ya saben, hay examen. Yo tengo la primera pregunta, profesor. Adelante, por favor. Para el equipo, ¿qué es un autómata finito determinista?
Ay, perdón. A grandes rasgos, pues sabemos que es como un autómata finito determinista podría ser, o sea, considerado como una herramienta para reconocer, por así decirlo, el lenguaje máquina-persona. No sé si me doy a entender. Sí, sí, ya lo había entendido. Es que sí me causa un poco de confusión eso a veces. Sí, es que, o sea, el punto con los autómatas es que sí tienen como, o sea, tienen tendencia a confundir como hacia dónde se dirigen, pero principalmente lo que hacen es eh, concentrar un lenguaje máquina a persona, o sea, para que nosotros lo podamos comprender más fácilmente. Ah, ok, ok. Muy bien, por ahí Gracias. alguien alzó la mano, pero no sé si aún la tiene alzada. Sí, Iván Beto. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué es un token? Porque escuché que mencionaron token, pero no me queda claro el concepto. Si me pueden explicar. Bueno, el token es lo que se conoce como una unidad sintáctica, que básicamente es una secuencia de caracteres con cohesión lógica. Justamente, bueno, el nombre de token es en inglés. Y bueno, un ejemplo podría ser las palabras reservadas, ya sea, por ejemplo, else, if, while. Todas estas palabras que ya tienen una función específica dentro de los programas y que ya están como identificados. Otro ejemplo podrían ser, por ejemplo, los símbolos o las constantes, por ejemplo, literales. No sé si con esto quedó resuelta la duda. Entonces, en conclusión, son como palabras reservadas o símbolos reservados, ¿no? Sí, entre otras cosas, pero sí, son unidades sintácticas, es decir, un grupo muy específico de caracteres. Ok. Gracias, ahora sí ya me quedó clara la duda. De todas maneras, este término token lo vamos a ver ya cuando estemos analizando el tema del analizador léxico. Vamos a profundizar en eso. ¿Van qué? 2 preguntas, ¿no? Yo tengo ya. Adelante. Bueno, quería preguntar si existen tipos de autómatas finitos determinísticos. Y sí, pues ¿cuántos existen? Ok, para esa pregunta existen dos y serían los deterministas y los no deterministas. En este caso no vimos el ejemplo de los no deterministas. Creo que no venía como en lo del tema, pero sí hubiera sido buena idea agregarlo. Ok, gracias. Sí. Los no deterministas son aquellos en donde sus transiciones pueden llevarnos a 2 diferentes estados, ¿no? También podríamos tener transiciones vacías. Esos serían los no deterministas. Así es. ¿Verdad? Muy bien. Esta fue la tercera, ¿no? Tercera pregunta. ¿Ya no hay más? Yo tengo una. Adelante. ¿Cuál sería como la diferencia entre un autómata finito no determinista y uno determinista? El autómata finito determinístico es como más simple en el aspecto de cómo está hecho. ¿A qué me refiero? En el autómata finito no determinístico, como dice el profesor, puedes tener múltiple, ¿cómo se llama? En este caso, mira, por ejemplo, la A, en lugar de que aquí tenga solo la entrada, tienes una entrada y tienes 2 diferentes salidas. En el no determinístico, aquí tendrías a lo mejor otro 1 y
tendrías ambigüedad en tu autómata. Otra de las diferencias es que el autómata finito no determinístico requiere menos espacio a la hora de estarlo, pues, compilando. Además, el autómata finito determinístico, como dice el profesor, puedes tener estados vacíos o estados incomunicados. ¿A qué me refiero con esto? Que no vayan a ningún lado y que no puedas acceder a él. De hecho, se llaman inaccesibles. No sé si con eso respondí tu duda. Ok, sí, gracias. Muy bien, esta fue la cuarta, ¿no? ¿Alguna otra? ¿Ya no? El chat hay una, profe. Adelante, dice, ¿cómo puedo utilizar regex en C? Regex. Sí, justamente, como se mencionó, bueno, aquí está un ejemplo en Python, pero también se puede utilizar en varios lenguajes distintos. Por ejemplo, en C existe una librería que... Ay, se le fue. me parece que se llama... Ah, es la mía. No, justamente es esa, regex. Y bueno, también se utilizan, también tienen para C++ y C#, que son como los hermanos mayores de C. Yo tengo una pregunta. Sí, sería la, ¿qué? La sexta pregunta, ¿no? No, ya van más, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿hay operaciones en los autómatas finitos deterministas? Sí, sí hay operaciones. Tenemos la minimización, la eliminación y híjole, no sé si se me está escapando alguna otra. La minimización es la eliminación de estados inaccesibles y la agrupación de estados equivalentes. Y la eliminación, creo que es algo, ¿no, profe? No le escuché, me anda fallando el internet. ¿Podría repetir? Ok. Que tenemos la minimización, en la cual estamos eliminando estados inaccesibles y ¿cómo se llama? Y además agrupamos los estados equivalentes o indistinguibles. Así es, claro que sí, podemos hacer de 2 sacar un solo estado si es equivalente, o de más de 3 llegar a un solo estado si son equivalentes. También si tenemos estados en donde nunca vamos a llegar, los podemos eliminar así tal cual. Sí, cierto. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta rápida. En la parte de la tupla, la función de transición de estados son como las reglas que se necesitan para que se brinque de un estado a otro. Híjole, se me cortó. ¿Me repites tu pregunta, por favor? Sí, en tu parte que tienes de la tupla, bueno, ¿podrías explicar qué es la función de transición de estados? Es que, bueno, así a grandes rasgos lo que entendí es que es como las reglas para que de un estado pase a otro, pero no sé si agarré bien la idea o fue como un concepto que yo me creí. Más bien es como el camino que se va a tomar. O sea, para la función de transición en este caso podemos ver que inicia el estado en A. Y cuando o sea, tiene dos funciones de transición, es para 0 y para 1. O sea, la función de transición igual puede ser recursiva. En este caso vemos que si la función de transición A, 0, sabemos que se dirige al estado B.
y la función de transición A, 1 se dirige al estado C. ¿Podrían regresar, o bueno, subir otro ejemplo para ver si le podemos... bueno, aquí en este caso, digamos, ahí abajito en ese caso, la función de transición que está en el estado final, que podría ser Q, C, vemos que tiene, o sea, bueno, se regresa al mismo estado. Es como una función del mismo retorno. En sí es el camino que va a tomar. Ok, ya. ¿Más claro? Ok. Sí, ya más o menos. Gracias. Sí. ¿Cuántas preguntas van, oigan? Ya perdí la cuenta. 9, creo. 9, ya nada más falta una. En el chat hay preguntas, profe. Se quedaron a una pregunta de no hacer examen. ¿Pero qué hay preguntas, profe, en el chat? Sí. Perdón. Sí, no abrí el chat. Perdone usted. Adelante con las preguntas. A ver, ¿cuál es la primera? ¿Qué es un token? Ya lo contestaron. ¿Cómo puedo usar regex en Java? Sí, para regex en Java también existe un paquete, justamente es forma de util.regex. En este caso se utilizan dos clases, que es la clase pattern y la clase matcher. Entonces, uno es para poder representar justamente la expresión regular, o sea, el patrón, y el otro pues es para ver las coincidencias. No sé si con eso ya quedó resuelto. Yo creo que sí. Luego dice, ¿también se pueden utilizar regex en programación orientada a objetos? Por ejemplo, Java. Pues sí, ¿verdad? La primera contestó a esta pregunta. Lo que dijo el compañero por 2. Bien. Pues ya son todas las preguntas. ¿O alguien más? ¿Alguien tuviera alguna otra? No, ya nadie. Necesitaríamos más ejercicios para fortalecer este tema porque en el analizador léxico lo vamos a utilizar mucho. ¿Qué consideran ustedes? ¿Que ya lo tienen bien recordado o todavía nos haría falta ejercicios? Pues fueron muy buenos los ejercicios que hicimos ahorita, entonces. Sí, fueron buenos. De que fueron buenos, fueron muy buenos. Eso que ni qué. Entonces, ¿ya con esos? Yo diría que más ejercicios. Más ejercicios, ¿verdad? Sí. Toda una clase de ejercicios. ¿Mande? Sí, en vez de cuestionario nos podría poner ejercicios. Ejemplos. Sí, pero... Ejemplos. Sí, ejemplos. Sí. Ejemplos primero, ¿verdad? Y ya luego ejercicios. ¿Qué les parece? Me parece bien, Está profe. bien. Bien, Ok. profe. Me gustaría dedicar toda una clase a ejemplos. ¿Qué les parece si la de lunes? Estoy dentro. Perfecto, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces por hoy le podríamos dejar hasta aquí para que no nos saturemos de tanta información y el lunes puros ejercicios y ya se llevan puros ejemplos y ya se llevan algunos ejercicios el lunes. Ok, entonces sería solo de las expresiones regulares o Expresiones solo de... regulares y autómatas finitos. También vamos a hacer ejemplos de los dos. Ok. ¿Tanto determinísticos como no determinísticos, profe? Sí. No, no determinísticos no le veo el caso porque no los vamos a usar. Nos vamos a enfocar más a los determinísticos. ¿Sale, vale? Ok, profe. Entonces, sí. ¿cada uno debe traer un ejemplo o cómo le hacemos? No, yo los voy a poner, no se preocupe. Ah, perfecto. Sí. Le subimos la presentación al Classroom, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, ahorita se la subo. Ya se la subí. Perfecto, muchas gracias. Qué eficiencia. Qué buen servicio. Entonces, nos vemos el lunes. El lunes sí, llegan a la clase ya bien comidos, bien cenados o lo que sea para que nos llevemos las 2 horas de ejercicios, ¿va? Va. Me parece Vale, profe, gracias. Vale, profe. Hasta Nos luego, vemos profe. el lunes, se cuidan. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos. Gracias igualmente. Gracias, profesor, igualmente. Buenas noches, profe, hasta luego. Hasta luego, se portan bien. Usted también. Gracias, nos vemos. Lo intentaré.
Ana Pérez Duarte, Mariana Sánchez, díganme, o se quedaron dormidas. Quedaron dormidas, yo creo. Bueno, voy a terminar la sesión. Nos vemos el lunes.